Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos, colegas. Me da mucho gusto el compartir esta masterclass con todos ustedes. Me da mucho gusto, sobre todo porque mostramos el interés y el afán de superación y mayor conocimiento, que seguramente nos va a ayudar en aras de buscar mejores beneficios en nuestra carrera y en el desenvolvimiento de nuestra profesión, enfocada básicamente a la construcción de obras. Si me dan un minuto, por favor, voy a compartir la presentación de tal manera de que nos vamos enfocando. Un poco comentarles que dentro del ámbito de la construcción y en especial en todo lo que corresponde a la infraestructura civil, a la infraestructura de obras, la construcción de los hospitales viene a ser uno de los proyectos en el cual creo que por su propia naturaleza tiene una connotación muy importante respecto a otro tipo de proyectos, porque en efecto, en un hospital nosotros eh, damos la infraestructura, construimos la infraestructura con un fin que va a ser muy superior al que normalmente tienen tanto contratista como cliente, y es básicamente el servir a la población que se va a servir con los servicios de salud para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces es muy importante y sobre todo interesante el conocer cómo se mueve estos temas contractuales que tienen mucha relación y están estrechamente ligados a la ejecución de proyectos. En este caso, nosotros vamos a ver en esta primera parte de esta presentación lo que corresponde a algunas fortalezas y oportunidades de los contratos NEC. Y un poco quería comentarles la historia de los contratos, en realidad data pues de muchos años atrás, donde las diferencias que existen entre ambas partes, que normalmente son emprendedores de un negocio, de un proyecto, tienen que estar eh, ligadas hacia un acuerdo de ambas partes que en el tiempo se han ido materializando en documentos a los que normalmente le llamamos los contratos, ¿no? En estas se plasman algunas condiciones, algunos compromisos, obligaciones de ambas partes con el objetivo de llevar a cabo un proyecto. Y en efecto, hasta muchos años atrás, los contratos pues estaban netamente gobernados y se tomó el enfoque de tener contratos del tipo legalistas, ¿no? O sea, contratos en el cual plasmabas tus obligaciones y tus responsabilidades, pero enfocadas a una solución legal. Había una controversia y evidentemente ya dejaba de ser un contrato de construcción para ser un contrato legal, donde ya nuestros colegas eh, profesionales en leyes ya empezaban a generar mayor performance, por llamarlo de alguna manera, para resolver los conflictos que se pudieran generar en los proyectos. En el año 1992, antes, se empiezan a generar algunas controversias que ponían muchas veces restricciones para la ejecución de los proyectos. Entonces, es así que en el Reino Unido empiezan a tejerse nuevas tendencias de contratos, enfocándose básicamente a recoger experiencias de digamos, de gestión contractual, pero enfocada en la parte técnica. Entonces, en el año 1993 empieza a salir la primera versión de los contratos NEC, cuyo objetivo básicamente pues, es generar un contrato que sea gestionado de una forma técnica y para técnicos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la primera versión de los contratos NEC, donde se redacta un contrato que esté más enfocado a solucionar de manera técnica los conflictos, las adversidades y cualquier tipo de restricciones que se puedan generar dentro del proyecto. Evidentemente, sabemos todos que un proyecto no solamente pues está conformado por
restricciones o controversias de índole interno, sino también externo. Entonces, muchas veces eh, algunas restricciones o algunas contingencias dentro del proyecto escapan pues a cierto manejo interno del proyecto y es ahí donde se activa una serie de mecanismos que también están contemplados dentro de los contratos NEC para resolver estas controversias y no se afecten de manera directa hacia el proyecto. Los contratos NEC, en realidad, una vez que se ponen al servicio y empiezan a fundamentar la gestión contractual en los proyectos, en principio del Reino Unido, empiezan a masificarse y empiezan a generar mayor confianza en muchos de los países donde se ha venido aplicando hasta hace poco en el Perú, donde han entrado con mayor fuerza, ¿no? Y ustedes saben muy bien que la primera experiencia conocida de contratos NEG en nuestro país fue pues a raíz de la construcción de la infraestructura para los Juegos Panamericanos que se llevó a cabo en nuestro país en el año 2019. Sin embargo, en el Perú tiene una data algo más extensa. Los contratos privados que se han venido manejando, sobre todo en algunos proyectos de índole minero, han utilizado estos contratos y los han utilizado de manera frecuente, dando, por ejemplo, contratos del tipo reembolsable, que es una de las opciones que tienen este tipo de contratos por gestión, que son los que normalmente se han masificado ahora último, pero datan pues de años desde el 2005, el 2010, donde particularmente me tocó gestionar un contrato de esta naturaleza, ¿no? Entonces, en el Perú sí tienen cierta historia, pero historia conocida a partir del año 2016, donde se adjudican los primeros proyectos para la ejecución de la infraestructura para los Juegos Panamericanos que se efectuaron en el año 2019, ¿no? Entonces, sí es conocido este tipo de contratos, de hecho, no solamente en el Perú, sino en gran parte del mundo, donde se utilizan estos contratos para gestionar sus proyectos de manera ágil y de manera colaborativa y con un espíritu de confianza que son los principios fundamentales de este tipo de contrato. En este punto, yo quería hacer un poco eh, una similitud respecto a los contratos que tradicionalmente nosotros se venía gestionando en nuestro país. Y en esencia, los contratos NEC, en la realidad que se viene manejando, son contratos colaborativos, ágiles, que buscan promover el trabajo en un espíritu de confianza entre las partes y que básicamente el objetivo principal es beneficiar al proyecto, ¿no? Si nosotros un poco enfocamos este último punto en la manera tradicional como se han venido o como se venían enfocando los proyectos en nuestro país, siempre encontrábamos esa brecha entre el cliente, el supervisor y el contratista. Entonces, se generaban objetivos que no iban de manera paralela, sino diametralmente opuestos en la mayoría de los casos, donde evidentemente el contratista tenía sus propios intereses, el supervisor tenía sus intereses particulares y evidentemente el cliente, que también tiene intereses en el proyecto, siempre estaban enfocados a buscar pues objetivos particulares. Sin embargo, los contratos NEC buscan dentro de su naturaleza y dentro de los principios fundamentales que tiene este contrato, el afán colaborativo entre las partes, la comunicación permanente, el espíritu de confianza, donde los objetivos particulares que siempre van a existir estén enfocados pues a un objetivo común que sea el objetivo de concluir los proyectos. Una efectiva comunicación que sea abierta y que permita conocer los intereses de las partes, evidentemente va a favorecer a que las decisiones, digamos, las soluciones que se puedan plasmar en el proyecto puedan conllevar pues a que estas sean soluciones que beneficien a ambas partes, ¿no? Entonces, ahí quería poner como ejemplo, si tenemos una controversia
con la otra parte de mi proyecto. Evidentemente, si yo soy transparente en el beneficio o en los intereses que tengo en este objetivo o en esta controversia en particular, evidentemente me va a permitir conocer y exponer la, algunas de las posibles soluciones que no me perjudiquen o que me puedan beneficiar particularmente. De la misma forma, pasará con la contraparte, donde el conocimiento de sus propios intereses me ayudará también pues, a buscar unas soluciones que sean más acordes y que no perjudiquen hacia la otra parte. Entonces, en este punto, es importante que nosotros conozcamos que los contratos NEC buscan ese enfoque, buscan la colaboración mutua y el espíritu de confianza entre las partes. En esencia, los contratos NEC pues, es una familia de contratos que están distribuidos para los diferentes tipos de servicios que se puedan prestar, ¿no? En principio, en los contratos NEC en versión 3 se tenían 12 modelos de contratos, mientras que en los contratos NEC en versión 4, que es la versión que se está aplicando ya para los últimos proyectos, hablamos pues de 21 modelos que están destinados para las diferentes necesidades del proyecto. Tienen un enfoque de gestión para la toma de decisiones basado en principios, principios que lo vamos a ver a continuación, donde el enfoque principal es obtener los objetivos del proyecto. Estos contratos están basados, como siempre, seguramente han podido escuchar, en la prevención de los conflictos, evitar que las partes entren en un conflicto y si es que hubiera uno, este no afecte el normal desarrollo del proyecto. Y evidentemente esto en ayuda permanente del manejo adecuado de los riesgos, que en los contratos NEC se le denominan pues las notificaciones de alertas tempranas, que son documentos que sirven para alertar un riesgo que pudiera afectar de manera directa o indirecta al proyecto. Busca y promueve el espíritu colaborativo y lo que busca también es generar relaciones proactivas, no solamente en alguna de las partes, sino en las partes internas del proyecto, llámese contratista, cliente, supervisor, subcontratista, proveedor, población civil y cualquier otro stakeholder o interesado que tenga relación con el proyecto. Entonces, lo que busca, en esencia, los contratos NEC es hacer de que todos los involucrados y stakeholders del proyecto se interrelacionen con este y ayuden a buscar promover soluciones particulares que beneficien al proyecto. Aquí un poco haciendo énfasis en el espíritu colaborativo y la prevención de riesgos, que son la prevención de conflictos, perdón, que básicamente van a estar enfocados de gran manera y es el enfoque principal que tienen los contratos NEC dentro de la gestión contractual en un proyecto. ¿Qué principios tienen los contratos NEC? Básicamente un concepto principal que es el valor por dinero, que es un principio que busca hacer y promover que el proyecto tenga pues un justiprecio de acuerdo a la calidad de los productos que se están entregando, ¿no? Muchas veces en otro tipo de gestión contractual lo que se busca es economizar los recursos del proyecto para promover o para conseguir un producto que va a quedar en el proyecto. En este tipo de proyectos lo que se busca es un equilibrio entre el costo y la calidad del producto que se está entregando. Eficiencia y eficacia, que también es un principio fundamental de la ley de contrataciones, los principios de competitividad, cumplimiento de indicadores, esto está enfocado básicamente a un control permanente del estado del proyecto, ¿no? Entonces, esta es una particularidad también de los contratos NEC, porque en el enfoque de la ley de contrataciones del Estado, normalmente el control pormenorizado lo lleva el contratista y los reporta de manera mensual, en algunos casos, hacia el supervisor. Mientras que en los contratos NEC, este
Este cumplimiento de indicadores es de manera permanente. Los reportes son secuenciales, semanales, y contienen el estado real del proyecto de forma tal de que el cliente, en este caso el contratante, tome pues conciencia y tome conocimiento del estado real del proyecto y coadyuve a buscar soluciones que ayuden al proyecto. Finalmente, aquí también hay otra particularidad de los contratos NEC que, que, que es muy importante mencionarlo, y es el tema de que los contratos NEC lo que buscan es incentivar a la buena gestión de los contratistas. La buena gestión está enfocada básicamente a la consecución de metas y a la optimización de los recursos dentro del proyecto. Entonces, dentro de los contratos NEC, lo que se busca también es pues premiar e incentivar a los buenos contratistas que cumplan las metas establecidas del proyecto. Es importante que vayamos también respondiendo algunos de las interrogantes que seguramente nosotros tenemos dentro de la gestión contractual vista desde el punto de vista de la ley de contrataciones del Estado y vista desde el punto desde la visión que tienen los contratos NEC. Entonces, un poco de aquello que nosotros conocemos como la visión que tiene de la gestión contractual en la ley de contrataciones del Estado, vamos a ver y debemos advertir que, por ejemplo, la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades para el proyecto normalmente están enmarcadas en el proyecto y su fiscalización pues es rígida y está enfocada netamente a lo establecido en el marco legal y en el marco normativo. No te puedes mover, y eso lo digo de manera coloquial, no te puedes mover más allá de lo que la ley te permite y de lo que la norma así lo establece, ¿no? Entonces, mientras que la visión que tienen los contratos NEC para la gestión contractual está pues básicamente en un enfoque al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista, pero dentro de un marco colaborativo, y su fiscalización es flexible siempre que el objetivo del proyecto prevalezca. Esto último lo podemos traducir en que el contratista, el contratante, pueden tomar ciertas decisiones que puedan favorecer al proyecto, pues que no perjudiquen el objetivo principal de las obras, ¿no? Entonces, esta es una particularidad también que tienen los contratos NEC de cara a la gestión contractual, que seguramente lo vamos a ver con mucho más detenimiento durante las sesiones de clase que vamos a tener en el curso. Si hablamos de principios fundamentales y un poco tomando conocimiento de la ley de contrataciones del Estado y los contratos NEC, vamos a ver que, por ejemplo, los principios que gobiernan la ley de contrataciones del Estado, como son la libertad de concurrencia y participación, se dan y se van a dar dentro de la ley de contrataciones del Estado, también para los contratos NEC. De la misma forma, la igualdad de trato y oportunidades es aplicable para ambos proyectos o para ambos contratos. La transparencia, evidentemente para todo tipo de contrato. La publicidad y difusión hacia los entes externos del proyecto para que puedan participar y para que haya igualdad de concurrencia, también es aplicable para ambos tipos de contratos. La sostenibilidad ambiental y social también, la competencia efectiva y justa entre todas las partes participantes del proyecto también forma parte de ambos tipos de contrato. La eficiencia y la eficacia es, evidentemente, esto es lo que busca todo tipo de contrato. Sin embargo, aquí es importante, bueno, ahí tenemos la vigencia tecnológica, todos los proyectos que nosotros desarrollamos tienen que ser pues con una vigencia tecnológica que permita que el proyecto cumpla los objetivos para los cuales está siendo diseñado, ¿no? Entonces, tiene que ser un proyecto que evidentemente esté a la vanguardia de la tecnología actual, que hoy por hoy es más dinámica que años anteriores, ¿no? Entonces, fíjense, si bien es cierto
Todos los principios fundamentales que se precisan en la Ley de Contrataciones del Estado son aplicables también para los contratos NEC. Una de las particularidades que debemos advertir en este punto es que la Ley de Contrataciones del Estado y los principios fundamentales que la gobiernan están enfocados, pues, básicamente a procesos de licitación para el proyecto. ¿Esto qué implica? Indica de que, por ejemplo, yo genero un proceso de licitación para licitar un proyecto y hago la contratación del contratista o del constructor que me va a desarrollar todo el proyecto. Hasta ese punto aplica la Ley de Contrataciones del Estado y sus principios fundamentales. Sin embargo, cuando hablamos de los contratos NEC, estos mismos principios son aplicables para eh, todos los procesos y adicionalmente para todos los procesos de internas del proyecto. ¿Esto qué implica? De que los principios que se fundamentan en la ley de contrataciones del Estado, como son la libertad, la igualdad, la transparencia, la publicidad, la sostenibilidad ambiental, la competencia, la eficiencia y la eficacia, la vigencia tecnológica, también son aplicables para los contratos NEC, pero enfocados también para los procesos internos del proyecto, ¿no? Entonces, mientras que en la ley de contrataciones del Estado se tiene los principios fundamentales para contratar al contratista ejecutor, en los contratos NEC, adicionalmente a lo ya mencionado, se aplican estos mismos principios para la subcontratación de todas las obras que van a llevar a cabo el proyecto para su ejecución desde la etapa del diseño hasta la etapa del proyecto, ¿no? Entonces, aplican los principios fundamentales de las contrataciones en nuestro país, efectivamente, y son mucho más rigurosos en los contratos NEC. La diferencia es que el dinamismo y la agilidad que tienen estos procesos, evidentemente, son algo más dinámicos que la ley de contrataciones del Estado y más flexibles, evidentemente, por el marco contractual propios de los contratos NEC. Algunos principios o principales virtudes y oportunidades de mejora que nos traen los contratos NEC en nuestro país, básicamente es pues de que los enfoques que generan el, los contratos NEC es que están diseñados para tener un enfoque a la gestión de riesgos del proyecto, la identificación temprana de los riesgos, la, la gestión temprana, inicial, entre las partes para buscar soluciones que coadyuven a la resolución de los posibles conflictos o controversias que pudieran afectar al proyecto, ¿no? Entonces, esta es una particularidad y es uno de los puntos más importantes dentro del marco contractual de los contratos NEC, que es básicamente la prevención de los riesgos o la identificación de los riesgos y la prevención a que estos riesgos se puedan materializar y que puedan conllevar a un problema o a una contingencia que ponga pues en riesgo alguno de los componentes importantes del proyecto y finalmente perjudique a su desarrollo. Eh, busca también la obligación en el uso de herramientas de gestión, obliga al contratista a emitir y utilizar herramientas de gestión para que tenga una ejecución mucho más dinámica, mucho más certera y con una planificación pormenorizada desde el primer día. En los contratos NEC lo que buscan es que desde el momento en que el contratista asume el proyecto, este tiene la obligatoriedad de implementar herramientas de gestión para todos los procesos y los va a ir reportando de manera semanal en reportes que ya están previamente diseñados y que lo que busca es exponer hacia el contratante o hacia el cliente el estado de cómo va progresando y cómo se va gestionando el proyecto desde el inicio hasta la entrega final del mismo. Evidentemente lo que se busca es cambiar pues, y mejorar el estilo tradicional de la gestión de proyectos, dinamizando pues, la ejecución de los mismos y transfiriendo algunos riesgos y responsabilidades a los contratistas. Esto
visto desde el punto de vista estratégico también que aplique el Estado para la ejecución de los proyectos. Busca también la optimización de procedimientos, evidentemente cambiar un poco el esquema y estandarizar la gestión de proyectos eh, que antes era libre digamos, de libre elección para los contratistas. Hoy aquellos que están inmersos y están gobernados por los contratos NEC en contratación pública, están pues obligados a tener un estándar para la gestión de su proyecto, ¿no? Estándar que no solamente tiene un esquema de gestión interna del proyecto, sino persigue también un objetivo mucho mayor, que es el buscar la estandarización y la generación de información que sea válida y que nos sirva para futuros proyectos, ¿no? Esto aquí me quiero detener un minuto porque el hecho de que los contratos NEC estandaricen los procesos, estandaricen la reportabilidad, estandaricen la gestión interna del proyecto y obligue eh, la implantación de estos procesos a los contratistas, lo que está haciendo y lo que busca eh, de manera, digamos, de manera, si podemos poner de manera proactiva, es que la información de todos los proyectos de una misma naturaleza van a ir almacenados hacia un repositorio donde esta información, al ser procesada, me puede dar información que me pueda generar más información para futuros proyectos, ¿no? ¿Esto cómo lo traduzco? Si hoy por hoy tenemos proyectos, en este caso proyectos hospitalarios, donde bajo el esquema de contratación que se tiene, proyectos en llave en mano, donde hay una ingeniería inicial básica que está de la mano con información del sitio, información de los requerimientos del cliente, normalmente lo que hoy se viene haciendo es recoger información de proyectos similares y buscar pues una suerte de información que me dé un ratio o que me dé un orden de magnitud de un proyecto que se va a construir a futuro. Sin embargo, esta información normalmente no es consistente porque está en función a información que data de terceros que no necesariamente tienen un grado de confiabilidad adecuado y apropiado para generar proyecciones de costo, por ejemplo, y proyecciones de tiempo, evidentemente. Sin embargo, los contratos NEC lo que buscan, y de manera muy proactiva, buscan es consolidar la información de este tipo de proyectos que tienen una misma naturaleza y llevarlos a un repositorio para que estos puedan ser analizados, evaluados y buscar y generar mayor información para generar mucha mayor información para proyectos a futuro. ¿Esto qué implica? De que los proyectos, por ejemplo, hospitalarios de cierta región van a ser los mismos, la misma información en el mismo orden que proyectos que van a estar, por ejemplo, en el norte, en el centro o en el sur. De tal forma que esta información eh, consolidada, debidamente gestionada, me va a servir pues para generar proyecciones de proyectos nuevos que se van a venir a futuro. Y esto conlleva, evidentemente, a un valor agregado porque me va a generar información confiable en el cual la brecha entre lo previsto y lo real ya se va a ir acortando y se va a ir generando mayor confiabilidad en los proyectos a futuro. Cosa que en la práctica hemos visto que no necesariamente ha sido digamos, de buena experiencia en los contratos hospitalarios que se han venido trabajando, ¿no? Particularmente en los proyectos que me ha tocado gestionar con contratos NEC, los proyectos, los presupuestos iniciales que se venían manejando variaban pues alrededor de un 180% adicionales, hasta 200, y he conocido proyectos que inclusive han tenido
un mayor costo, hasta un 300% del costo inicialmente previsto. Esto, evidentemente, está llevado pues por un tema de una información que posiblemente ha sido errada desde la proyección inicial del proyecto, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es un tema que sucede con frecuencia cuando no tienes una información confiable. Y los contratos NEC, dentro del enfoque que se viene dando, lo que buscan es mitigar este riesgo y esta variabilidad, consolidando información de una misma naturaleza de proyectos en repositorios que sirvan para proyectar proyectos a futuro, ¿no? Esto a medida de corolario, como una parte fundamental de los objetivos que tienen los contratos NEC. Dicho sea de paso, la flexibilidad también que tienen los gestores dentro de los contratos NEC para la toma de decisiones, siempre que estas decisiones favorezcan al proyecto, evidentemente. Involucramiento de las partes, lo que busca es no solamente mantener el involucramiento interno de los participantes del proyecto, sino también hacer extensivo hacia los stakeholders externos del proyecto, considerando siempre el enfoque a la identificación de riesgos de manera temprana que puedan afectar al proyecto, ¿no? Entonces, si yo internamente, como especialista, constructor, como gestor de mi proyecto, conozco los riesgos por mi propia experiencia, tengo que aperturar también la comunicación con los stakeholders externos, porque seguramente bajo sus propios intereses y bajo su propia información van a aportar en la identificación de nuevos riesgos que probablemente internamente no han podido ser identificados. Entonces, estos riesgos, al tener conocimiento los gestores del proyecto, pueden plantear con la debida anticipación planes de contingencia, planes de gestión de estos riesgos que finalmente puedan mitigar los efectos en el caso alguno de estos pueda comprometer en alguna parte del proyecto. El control eficiente de los recursos, lo que busca generar un control permanente y pormenorizado de los recursos de nuestro contrato, está pues en función al control que tiene que ejercer el gestor y que tiene que reportar hacia el contratante. La eliminación de las estrategias de controversias, esto lo vamos a ver a continuación, para ver cómo el enfoque de la gestión de riesgos cambia diametralmente las estrategias que normalmente se planteaban como estrategias de gestión contractual en la ley de contrataciones del Estado. Finalmente, la optimización de los plazos, lo que busca este tipo de contratos al transferir los riesgos hacia un contratista gestor especialista en este tipo de proyectos, es pues optimizar los plazos considerando de que convierten los proyectos tradicionales en contratos tipo fast track, donde tengo por una parte el diseño, tengo por una parte la procura o las adquisiciones de materiales y subcontratos, y tengo por otra parte la construcción. Entonces, si yo empiezo a generar información de diseño, que ya lo puedo ir gestionando hacia su licitación o hacia su adquisición y posteriormente construirlo, esto ya me da un esquema de optimización de plazos, que lo vamos a ver también y lo vamos a explicar solamente de manera mucho más extensa en el contenido ya del curso. Les comentaba que uno de los puntos importantes de los contratos NEC están enfocados básicamente a la gestión temprana de los riesgos. Entonces, cuando hacemos una comparación respecto a la gestión de riesgos dentro de la ley de contrataciones del Estado, normalmente tenemos la línea de tiempo del proyecto, tenemos el inicio del proyecto, y durante el desarrollo del mismo podemos tener la identificación de un riesgo. Un riesgo que puede ser una modificación a la ingeniería, una identificación de alguna incompatibilidad en el diseño, puede ser algún tipo de situación que comprometa al proyecto. Entonces, normalmente, y dependiendo del tipo de contrato o del contratista, pudiera darse a veces
omisiones voluntarias o involuntarias para no comunicar este riesgo hacia el contratante o hacia mi cliente. Entonces, una vez que la comunicación se ha llevado hacia el cliente, lo que sucede muchas veces es que bajo el marco contractual de la Ley de Contrataciones del Estado, los plazos para resolver estas controversias, estos riesgos, estas identificaciones de modificaciones y este tipo de controversias en la Ley de Contrataciones del Estado, normalmente es bastante reducido. Entonces, si esto está enmarcado de manera rígida en la Ley de Contrataciones del Estado, lo que pasa es que muchas veces se impacta a partes del proyecto que pueden ser, ya sean en costo, ya sean en plazo, y que van a tomar valor y van a afectar de manera directa al proyecto. Entonces, cuando sucede esto en Ley de Contrataciones del Estado, normalmente el impacto lo vamos a ver y lo vamos a cuantificar mediante una ampliación de plazo y va a evaluarse en un documento que nosotros le llamamos el cronograma contractual o el cronograma línea base, ¿no? Entonces, no importa cuál es el estado del proyecto en ese momento, pero el documento contractual a evaluar por un impacto que se pueda generar en el proyecto siempre va a ser el cronograma contractual. Esto enfocado desde la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, vemos que la rigidez que tiene digamos, alguna de las de los digamos de los procedimientos para la generación o para la gestión de riesgos que tiene la Ley de Contrataciones del Estado resulta ciertamente rígida y en muchas veces perjudicial para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, una particularidad de los contratos NEC bajo este mismo esquema, desde el inicio del proyecto y la identificación del riesgo, los contratos NEC obligan al contratista a comunicar de manera inmediata, plasmada evidentemente este plazo dentro del contrato, obligan a la identificación y a la comunicación hacia el cliente. ¿Esto qué implica? Que si yo tengo conocimiento desde mi inicio del proyecto que puede generarse un problema en mi proyecto que se puede dar dentro de los 2 siguientes meses, mi contrato me obliga a que ese riesgo identificado yo lo pueda comunicar o lo tenga que comunicar a mi cliente dentro de los siguientes 7 días. Entonces, si yo tengo un plazo para identificar este riesgo a mi cliente, evidentemente mi cliente va a tener un tiempo prudencial, va a tener un tiempo adecuado para poner un plan de acción para resolver este riesgo, ¿no? Entonces, si sucede esto, evidentemente se puede resolver y se puede mitigar gran parte de los riesgos identificados dentro de mi proyecto. Pero si a pesar de los esfuerzos que se puedan llevar a cabo entre las partes, cliente y contratista, sucediera un impacto que evidentemente va a cambiar alguna de las condiciones del contrato. Otra particularidad que también tienen los contratos NEC es que la evaluación de estos impactos dentro del contrato se realizan con el cronograma de seguimiento, que es una obligación contractual también de los contratos NEC, que en contraparte con el contrato línea base que se gestiona en los contratos, en la Ley de Contrataciones del Estado, en los cronogramas de seguimiento lo que muestran es el estado actual del proyecto. ¿Esto qué implica? Que si hubiera un impacto, el impacto se va a medir y se va a evaluar en las condiciones actuales del proyecto en el momento que se ha generado el impacto. Entonces, si hacemos un poco eh, eh, análisis sobre lo descrito, vemos que la Ley de Contrataciones del Estado, en esta parte de la generación de los impactos, tiene pues un análisis bastante rígido, porque normalmente en el momento del inicio del impacto, nada garantiza de que las condiciones plasmadas en el cronograma línea base que se elabora en la etapa del inicio hayan cambiado en este momento.
Entonces, independientemente si hay o no responsabilidad de ambas partes o de alguna de las partes en este impacto, el, el impacto, valga la redundancia, hacia el proyecto va a seguir siendo calculado de manera rígida, lo cual no sucede necesariamente en los contratos NEC, porque en principio se tiene un tiempo prudencial para poner un plan de acción para resolver el riesgo, de tal manera que se mitiga algunos efectos que se puedan generar hacia el proyecto. Si a pesar de esos esfuerzos se llegara a impactar el proyecto, esta evaluación de este impacto se desarrolla bajo las condiciones actuales del proyecto en el momento que se ha generado el impacto. ¿Esto qué implica? De que por un lado tengo un tiempo prudencial para resolver el riesgo y por otro lado, a pesar de haber impactado en el proyecto, lo tengo que evaluar con las condiciones reales en el momento que el impacto se ha generado, ¿no? Entonces, este esquema que lo he tratado de mostrar de una manera gráfica es una de las particularidades y es una de las fortalezas que tienen los contratos NEC de cara a la viabilidad y a la gestión adecuada, dinámica y ágil de los proyectos con contratos NEC, ¿no? Entonces, creo que aquí sí se muestra una de las virtudes fundamentales de los contratos que garantizan de que los proyectos puedan llegar a cumplirse, puedan llegar a cumplir y a conseguir los objetivos para los cuales han sido conceptualizados y que evidentemente este esquema de gestión de riesgos ayuda pues de sobremanera a conseguir estos objetivos. Para conseguir estos objetivos, los contratos NEC implementan y han implementado notificaciones de alertas tempranas, que son documentos que en principio son obligatorios para el contratista siempre que identifique un riesgo que pueda afectar al proyecto. ¿Cuáles son aquellos conceptos generales para la identificación de riesgos? Es cualquier evento que pueda incrementar los precios, que pueda demorar la finalización de la obra, que pueda retrasar la ejecución o que perjudique la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, con estos 4 esquemas podemos advertir de que, en efecto, un riesgo es cualquier evento que pueda ser perjudicial para el proyecto. La identificación de las alertas tempranas es, pues, es una obligación de las partes, tanto del contratante como del contratista. La obligación también de ambas partes de reunirse para hacer un análisis y ver estrategias para la reducción de estos riesgos identificados, ¿no? Finalmente se tomarán las decisiones y se tomarán las estrategias apropiadas y adecuadas para manejar estos riesgos y los cuales se tienen que registrar para tomar consideración y darle seguimiento pormenorizado hasta que el riesgo pueda ser mitigado y que no llegue a impactar necesariamente a los objetivos del proyecto, ¿no? En esta reunión de reducción de riesgos, normalmente pues se evalúa, se generan las propuestas para evitar o reducir los impactos de estos riesgos identificados, se buscan, fíjense, se buscan soluciones que beneficien a las partes, no necesariamente se busca culpar a la otra parte de algún riesgo identificado, sino lo que se busca es buscar o se busca soluciones que beneficien a ambas partes. Se deciden acciones a tomar e identificar al responsable, se busca normalmente lo que nosotros llamamos el propietario del riesgo, aquella persona que se encargue de buscar y de poner en marcha los planes de gestión de los riesgos identificados en mi proyecto. Y evidentemente se deciden qué riesgos han sido superados y qué riesgos tienen que ser retirados, porque se hace una retroalimentación permanente de los riesgos identificados en periodos pasados. El registro de riesgos básicamente pues, es un documento en el cual se hace seguimiento a todos los riesgos identificados y lo que busca es tener un feedback o tener lecciones aprendidas respecto a todo el historial de riesgos identificados en el proyecto. Y otra herramienta que también forma parte de la gestión de riesgos de un proyecto son los eventos compensables, que básicamente son aquellos
que se formulan una vez que el riesgo no ha podido necesariamente ser manejado y esto ha recaído en un impacto. Un impacto que pueda ser en costo, un impacto que pueda ser en plazo. Si existiera esto se traduce en un evento compensable que es ya que es un documento que ya se tiene que evaluar y ya se tiene que gestionar para que este sea reconocido por alguna de las partes, ¿no? La notificación de un evento compensable normalmente está enfocado siempre a un impacto que ya ha sido consolidado dentro del proyecto. Normalmente, este es un flujograma que se ha elaborado con el objetivo básicamente de buscar que el contratista notifique el evento compensable, se haga una evaluación de este evento compensable, se haga una cotización en el cual se buscará pues los impactos reales en costo y plazo, se presentan esta cotización y evidentemente entran a una evaluación por parte del contratante donde puede aceptarla, puede no aceptarla, puede observarla o puede realizar su propia evaluación. Entonces, de manera dinámica, todos los eventos compensables tienen que ser evaluados y tienen que ser resueltos y desarrollados por el contratante. ¿Qué sucede cuando uno de estos eventos compensables no ha sido resuelto a satisfacción de alguna de las partes? Entonces, en este esquema se eleva a un siguiente nivel que vendría a ser la Junta de Resolución de Disputas o el famoso DAP, que pueda ayudar a resolver este tipo de controversias. Si aún así no estuviera a satisfacción de ninguna de las partes, se eleva a un siguiente nivel, pero este siguiente nivel no interfiere ni tampoco debe interferir en el desarrollo normal del proyecto. El contratista está obligado a continuar con el desarrollo del proyecto, aún así tenga controversias no resueltas dentro del marco contractual, ¿no? Entonces, esto es también una virtud y una oportunidad importante dentro de los contratos NEC que favorecen evidentemente al desarrollo de los proyectos. Fíjense, un poco ya para terminar y mostrar algunas de las virtudes y oportunidades de los contratos NEC, como lecciones aprendidas y como experiencias reales dentro de nuestro país, me ha tocado hacer algunos ajustes y algunas auditorías a proyectos hospitalarios desde hace algunos años atrás, en el cual me ha tocado ver cómo los proyectos del tipo hospitalario, que es los que vamos a ver a lo largo del curso, tienen eh, digamos, un historial de desarrollo bastante prolongado, considerando de que los procesos propios que enmarca la ley de contrataciones del Estado muchas veces obligan a separar los procesos y hacer pues de que cada uno de los procesos de desarrollo de un proyecto se lleven de manera aislada. Y es el caso del Hospital de Camaná, un hospital que está en la región Arequipa, donde en promedio, si nosotros vamos a ver hasta la fecha de hoy, este hospital todavía no ha sido entregado y es un proyecto que ha sido gestionado con ley de contrataciones del Estado y es un proyecto del tipo predictivo, donde se ha separado la ingeniería y se ha separado la construcción, del desarrollo de la ingeniería y el desarrollo de la construcción, que vamos a ver bajo ciertos enfoques, traen pues algunas contingencias que no son favorables para el proyecto. Y en principio, en este proyecto, la elaboración de la ingeniería se licita en el año 2015, diciembre del 2015, y la entidad, en este caso el gobierno regional, decide pues de manera seguramente concertada entre las autoridades de este gobierno regional, desarrollar la ingeniería de manera separada. Por una parte estaban los estudios básicos, por una parte estaba la elaboración del expediente técnico del equipamiento y por otra parte estaba la elaboración del expediente técnico de la infraestructura. Entonces, si nosotros vemos un poco, un proyecto hospitalario con la complejidad que este requiere, no puede ser pues de ninguna manera
llevado a cabo de manera dispersa, considerando de que tengo 3 concursos para 3 contratistas distintos que van a tener un enfoque distinto para un solo proyecto, ¿no? Esto a medida de observación a este tipo de gestión que se desarrolló en este hospital. El inicio de la ejecución que se dio en noviembre del 2016, el desarrollo que desde noviembre del 2016 hasta junio del 2023, donde se alerta que hay un riesgo de no acabar el proyecto por diversas controversias, muchas de ellas que me ha tocado identificar por mi paso por la Contraloría, pero evidentemente es un poco preocupante que a la fecha, en, en febrero del 2024, el proyecto todavía permanezca inconcluso y con el riesgo alto de ser intervenido para que el gobierno regional, pues, por sus propios recursos, pueda llevar a cabo la culminación de este proyecto, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, el hospital de Camaná, que está en Arequipa, una duración de 8 años aproximadamente desde la elaboración de la ingeniería hasta su posible culminación en el 2024, ¿no? Esto es un proyecto predictivo normalmente gestionado por la Ley de Contrataciones del Estado, donde hemos visto que su rigidez muchas veces, en algunos casos, perjudica pues el normal desarrollo del proyecto. Y por otro lado, tenemos un proyecto adaptativo, que es el proyecto del tipo NET, gestionado con contratos NET, porque el proyecto se desarrolla y se va desarrollando a medida que voy desarrollando el diseño del proyecto y voy madurando, teniendo en consideración los requisitos de mi cliente o de mi contratante, ¿no? En este caso, hago referencia al Hospital de Sullana, que está en la región Piura, donde históricamente, y ustedes lo pueden corroborar, el proyecto ha tenido fecha de inicio en marzo del 2021, donde se ha utilizado herramientas de vanguardia para el desarrollo de su ingeniería, para el desarrollo de sus paquetes de procura temprana y su construcción de manera simultánea. En febrero del 2024, la construcción está ya a portas en la etapa final de entrega y su previsión de culminación está pues para junio del 2024. Entonces, si nosotros hacemos un análisis entre un proyecto del tipo predictivo, gobernado por la Ley de Contrataciones del Estado, que dura 8 años en promedio, vemos que en el caso de los proyectos adaptativos gobernados por contratos NEC, estamos pues hablando de un promedio de 3 años y un poco más de tiempo para el desarrollo de un proyecto de las mismas características y posiblemente con la calidad de proyecto que requiere la población de estas regiones, ¿no? Entonces, aquí creo que queda claro de que los contratos NEC tienen fortalezas que hay que aprenderlas y que hay que mejorarlas para optimizar inclusive los plazos que hoy por hoy se están dando en este tipo de proyectos complejos que seguramente con la experiencia de cada uno de nosotros se puede optimizar mucho más. Considerando, esto sí, que el plazo inicial para la construcción del hospital de Sullana terminaba pues en diciembre del 2023. A pesar de este tiempo adicional para la ejecución del proyecto, se llegó a concluir un proyecto de las mismas características, con la misma complejidad, en la mitad del plazo que se desarrolla un proyecto con ley de contrataciones del Estado. Colegas, con esta diapositiva he logrado llegar a un poco mostrar parte de la experiencia y mi experiencia en contratos NEC, en proyectos hospitalarios. Doy pase al ingeniero Darío Urrutia, colega especialista también en contratos FIDIC. Me ha tocado compartir con Darío un par de proyectos hospitalarios y creo que va a estar muy bien enfocado la parte de los contratos NEC o los contratos FIDIC, que es quien va a desarrollar de una manera mucho más extensa. Muchísimas gracias, colegas, y los esperamos en nuestro curso de nuestro diplomado en residencias y supervisión de obras hospitalarias.
Ingeniero Roberto, muchísimas gracias por esta ponencia. Vamos a darle paso, como mencionaba, al ingeniero Darío para poder iniciar con esta sección de los contratos FIDIC. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches, muchísimas gracias a Roberto. Efectivamente, hemos tenido la suerte de coincidir en dos proyectos muy importantes que se están culminando, felizmente, Roberto. Creo que esa es una muestra de el éxito que tienen estos contratos estandarizados internacionales, que básicamente los conocemos como contratos colaborativos y que tienen una filosofía, creo, interesante y que a todos nos reúne para conocer más. Permítame, voy a compartir mi pantalla. Eh, Mire, creo que una de las palabras que ahora con los contratos internacionales, llámese FIDI o NEC, es la palabra más común que escuchamos, es la estandarización. ¿Qué es la estandarización? Antes de hacer una explicación filosófica o semántica de la palabra, hay un, una parte en la historia que está en la Biblia que nos muestra cuán importante es la estandarización. Ustedes recuerdan el pasaje de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, los descendientes de Adán y Eva, como proveníamos de un solo tronco, de una sola pareja de antepasados, todos teníamos el mismo idioma. Entonces, la comunicación era estándar entre todos, no había diferencias. Entonces, cuando el lenguaje es común, trae consigo muchas cosas, comportamientos, cultura, muchas cosas vienen afines a esta. Entonces, como había esta uniformidad, todo ese conjunto humano deciden construir una torre que la proyección que tenían era que llegue hasta el cielo, es lo que dice la Biblia. ¿Y qué pasa con Dios? Dios dice, eh, van a ser capaces de hacer todo lo que quieran, entonces tenemos que confundirlos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Según la Biblia, crea los idiomas y la gente ya no se entiende mutuamente y entonces se empiezan a disgregar. Por consiguiente, la Torre de Babel terminó inconclusa. Esto, seguramente si ustedes lo pueden imaginar, nos muestra cuán importante es la estandarización. ¿Y qué son los contratos estandarizados? Eh, la historia de los contratos estandarizados es larguísima. Eh, Obviamente, la industria de la construcción acompaña permanentemente a la humanidad. Desde el primer momento que se creó el primer pueblo, había necesidad de construir o excavar cuevas o de hacer caminos, y eso ha ido complejizándose a través del tiempo. Y uno de los registros más antiguos que tenemos es, por ejemplo, la pirámide escalonada de Saqqara, que ha sido diseñada por un arquitecto del antiguo Egipto, que incluso sale en algunas películas su nombre, Imhotep. Imhotep hizo la primera pirámide escalonada, y esa pirámide, en la información que se tiene, porque hay jeroglíficos, hay información, ha tenido una especie digamos, de proceso necesario de organización. Entre ellos están una autorización real mediante el faraón, ha habido una planificación y un diseño, eran necesarios mano de obra y recursos, y todo estaba relacionado con aspectos religiosos y astronómicos. Incluso las pirámides de Gizeh tienen una orientación casi perfecta con el norte y el sur. Entonces, registros y documentación, que es lo que ha llegado hasta nosotros. Y esto ha sido el siglo XXVII antes de Cristo. O sea, estamos hablando de casi 3000 años antes de Cristo.
Estamos hablando de hace 5.000 años. Después pasa ya a la cuna de la civilización occidental, en Grecia, también, y somos testigos ahora de toda la complejidad de la construcción y de la arquitectura que tenían los griegos. Ellos también, allí tenemos el Partenón, que ha sido diseñada y construida por dos arquitectos, Ictinos y Calícrates. Normalmente hay una confusión respecto al que ha creado las estatuas. No ha sido el arquitecto. Los arquitectos han sido Ictinos y Calícrates. Fidias es el escultor de la estatua principal que contenía el Partenón. Entonces, ahora, ¿qué hay? Allí tenemos una organización que eran los detalles del proyecto, financiamiento y pago, plazos, y aparecen las penalizaciones aquí. O sea, a medida que pasa el tiempo, la complejidad incluso del pensamiento, recuerden que nosotros provenimos del pensamiento, la lógica de la cultura occidental proviene de Atenas, de Platón, Aristóteles y Sócrates. Entonces, ellos ya tenían una organización mucho más avanzada. Y ahora, en el siglo XIX, tenemos otro hito importante en lo que es la construcción. ¿Cuál es? La Torre Eiffel, que ha sido diseñada por Gustave Eiffel, pero ¿para qué? Para la Exposición Universal de 1889 en París. Incluso el financiamiento de esta torre, el Estado francés no quería financiar y Gustave Eiffel ha tenido que aportar gran parte del financiamiento para la construcción de esta torre. Y esta torre tenía una vigencia de 25 años. A los 25 años debía desmontarse, pero tal fue el éxito de esta construcción que incluso una de las características de esto es que Gustave Eiffel diseñó un contrato que le permitía a él hacerse cargo para la recuperación de lo que había invertido. Y a través del tiempo se convirtió en lo que conocemos hoy. Y allí esto ha sido un concurso de diseño. O sea, tenía que haber una construcción característica de esa exposición universal y el que ganó fue Gustave Eiffel con su diseño. También él planteó una forma de financiamiento. Ahora, la construcción y operación, las especificaciones técnicas hasta el día de hoy, si ustedes entran a internet van a encontrar algunos planos, algunos bosquejos de los planos de la construcción, el proceso constructivo, la duración del proyecto y el legado. El legado, ¿qué es lo que es hasta ahora? ¿No? Ya representa a París la Torre Eiffel. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hemos visto que se va complejizando. Ahora, nosotros en el Perú estamos viendo que a partir de los Juegos Panamericanos se ha convertido en una noticia muy permanente los contratos estandarizados. El contrato NEC ha traído la palabra y ha vuelto común en el ámbito de nosotros los que estamos vinculados a la construcción este tipo de contrato. El NEC ha traído eso, el NEC ha traído, digamos, el nombre y lo ha puesto en la mesa. ¿Por qué? Porque los Juegos Panamericanos han tenido bastante influencia por la importancia que para el Estado significaba el cumplimiento de una fecha de entrega de ese proyecto. Entonces, es como que todo el país estaba a la expectativa. Los Juegos Panamericanos se han cumplido, se entregó a fecha exacta, sin ningún contratiempo el proyecto. Y eso ha marcado un hito de éxito en el contrato NEC. Pero los contratos estandarizados en el Perú ya estaban hace más de 30 años en el Perú. ¿Un contrato qué es? En realidad lo que hacen los contratos, sea la ley de contrataciones, sea los contratos estandarizados, es manejar el riesgo. Equilibradamente reparte el riesgo entre las contrapartes y asigna riesgo a quien tiene la mayor capacidad de controlar ese riesgo.
Cuando se firma un contrato, va a haber necesariamente un cuadro de asignación de riesgos, que es cada uno sabe cuál es el riesgo al cual se hace cargo. Vamos a poner un ejemplo. En un contrato, si hay un evento natural, un terremoto, por ejemplo, eso va a tener un efecto un impacto en el plazo y en el costo. Y ese riesgo normalmente se asigna a quién, al contratante. Pero hay otros riesgos que se asignan al contratista. Pueden ser, por ejemplo, accidentes de trabajo, puede ser financiamientos, dependiendo de los tipos de contrato. Hay cosas que se asignan a las contrapartes dependiendo de los tipos de contrato. Estos sean NEC o FIDIC. Entonces, ¿qué es? La evaluación y la identificación de los riesgos es muy importante en este tipo de contratos, porque si tú no identificas un riesgo y lo has asignado adecuadamente, termina siendo una contingencia para el proyecto y eso puede ocasionar impactos en el costo y en el plazo. Normalmente lo que se cuida es la calidad. Y obviamente todos conocemos el triángulo de la calidad, ¿no? El costo, el alcance y el tiempo, que es un triángulo equilátero donde los lados están estrechamente vinculados. Cualquier alteración en cualquiera de los lados va a tener efecto en los demás lados. Entonces ya aprendimos también, muchos de nosotros somos profesionales, estamos interesados en estos contratos estandarizados. ¿Por qué motivo? Porque en el Perú, a partir del contrato NEC, hemos entendido que hay un tipo de contratos que ha hecho posible el éxito de una obra tan importante como los Juegos Panamericanos. Y a partir de allí, yo recuerdo inicialmente, no existían capacitaciones de contratos NEC. Eran los británicos los que han venido a otorgarnos capacitaciones permanentes con acompañamiento permanente a los que estábamos gerenciando proyectos. Pero a partir de esos años ha ido viéndose que el mercado necesitaba profesionales en contratos NEC y obviamente ahora el mercado ya tiene capacitaciones en contratos NEC. ¿Qué pasa con los contratos FIDIC? En los contratos FIDIC están hace muchos años en el Perú, pero la capacitación normalmente se llevaba a cabo por parte normalmente del BID. El BID es el que otorgaba capacitaciones. ¿Por qué no se hacía masivamente? Porque el contrato FIDIC tiene una característica que vamos a aprender ahora. Estos contratos, los contratos colaborativos, vienen ligados a un sistema jurídico. Normalmente es el sistema jurídico, el common law, se dice, la ley común, que proviene de Inglaterra. Y este es totalmente distinto al sistema jurídico que usamos o que tenemos en el Perú, que es el derecho, el sistema, el civil law, la ley civil. ¿En qué se diferencian ambas cosas? Una tiene que ver con el derecho consuetudinario, con las costumbres, es el sistema de la ley común. Para ponerlo gráficamente, y seguramente hemos visto muchas películas, ustedes han visto que en un juicio, por ejemplo, el juicio de Johnny Depp, se veía que las partes que estaban confrontándose, cada una exponía sus argumentos a la otra parte y había un jurado que es el que determinaba. El juez no participaba más que como que controlaba el juicio, pero no era el investigador. En cambio, si ustedes hacen recuerdan o han participado o han visto alguna vez un juicio en el Perú, el juez es el que cuestiona, pregunta, investiga. Es totalmente distinto la forma como se llevan a cabo en estos dos sistemas jurídicos. El sistema jurídico del derecho común proviene del derecho consuetudinario de la isla británica. En cambio, el civil law proviene del Código Romano y del derecho napoleónico.
¿Cuál es la diferencia? En el derecho civil, en la ley civil, tenemos normas bien establecidas que son como manuales, que se tienen que seguir al pie de la letra. En cambio, en el common law no es así. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Porque los contratos NEC y FIDIC provienen del common law, pero a través del tiempo, porque recuerden, y bueno, ustedes tienen que entender que cuando se crean los contratos, el primer contrato estandarizado, los AIS, esos contratos estandarizados eran británicos, después eran europeos, y a través del tiempo es que se ha ido masificando a través del mundo, y eso ha significado que tenían que ser contratos que tenían que adecuarse a los dos sistemas jurídicos. Y el contrato NEC y el contrato FIDIC están adecuados a ambos sistemas jurídicos, pero el origen viene del código de la ley común. Y acá tenemos una tabla de las diferencias, que bueno, el origen es de Inglaterra, el otro es del derecho romano y códigos napoleónicos. Donde prevalecen en los países anglosajones todo lo que tenga que ver el Reino Unido, Canadá, Australia, Estados Unidos, por ejemplo. Y el civil law es Europa continental, América Latina, Asia y partes de África donde han tenido colonias, digamos, Francia, España, donde ha predominado el código civil. Y las fuentes principales, como les decía, es la jurisprudencia es en el derecho común, en cambio en el civil son los códigos y estatutos, o sea, son como manuales. En cambio el otro es distinto. El rol del juez es creador del derecho, la jurisprudencia. En cambio, en el civil es la aplicación de la ley. Allí está establecido cómo se debe aplicar la ley, claramente, como un manual. Y bueno, la importancia de los casos previos en el derecho común, siempre han escuchado ustedes que cuando se ha juzgado y emitido una sentencia de una manera en un evento o en algún juicio anterior, eso es un precedente y es la jurisprudencia para juicios futuros. Cualquier modificación a una sentencia preexistente tiene que tener fundamentos y sustentos nuevos que hagan posible que se sentencie de una manera distinta. En cambio, no es lo mismo en lo nuestro, no es de esa manera. Por eso es que a veces hay un tipo de sentencia en un lugar distinto a otro. Y bueno, esas son las diferencias que hay, que es necesario entenderlas. ¿Cuál es el contrato más usado en el mundo? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros tenemos que aprender, conocer este tipo de contratos? El NEC, obviamente, ya sabemos, es digamos, la vedette ahorita en el Perú, pero el contrato más usado en el mundo es el FIDIC. ¿Por qué razón? El FIDIC ha sido creado en 1913 con la necesidad de establecer un contrato que pueda ser utilizado en Europa, pero en varios países. Pero esta unión de estos ingenieros consultores en el 1913 con ese objetivo se vio truncado por las dos guerras mundiales. Y eso significó que no avanzó más el desarrollo de FIDIC, pero no desapareció FIDIC. FIDIC en 1957 lanza el primer contrato que era en formato A4, pero que tenía la, digamos, coincidencia de tener una tapa roja. Se hizo tan popular este primer contrato que se le llamó el libro rojo. Y a partir de allí es que FIDIC decide llamar por colores a los diferentes tipos de contratos que han ido estableciendo a través de los años. El primer libro rojo que estableció FIDIC fue en el año 1957. Entonces, seguramente si han tenido contacto con los contratos FIDIC, normalmente los que hemos conocido es el libro rojo. Existen varias versiones. ¿Cuáles son los principios fundacionales del contrato FIDIC?
es la calidad, la integridad y la sostenibilidad. ¿Qué es lo que espera y qué es lo que se enfoca? ¿Qué es lo que promueve FIDIC? La asociación FIDIC es la alta calidad, la ética y que sean sostenibles a nivel mundial. Muchos de nosotros tenemos experiencia de contrataciones. Ahora, yo con los años en estos contratos estandarizados, honestamente me siento más cómodo como profesional desempeñándome en un contrato estandarizado. ¿Por qué? Porque el espíritu, y lo digo con total honestidad, el espíritu de investigador que uno necesita para la ley de contrataciones, hasta donde yo participaba, no tiene un parangón, un símil en los contratos estandarizados. El contrato estandarizado está enfocado en la culminación del proyecto. El proyecto no se detiene. Puede haber controversias en el camino, pero existen herramientas contractuales para resolver esas controversias. Y esas controversias no van a detener el proyecto. Es más, hay soluciones temporales. Por ejemplo, el DAF es una solución temporal. Si hay una controversia, las partes van a poner su controversia para que la resuelva el DAF. Y el DAF va a emitir una solución, un pronunciamiento. Ese pronunciamiento es temporal, pero es de obligatorio cumplimiento para ambas partes. ¿Por qué temporal? Porque si una de las partes no está de acuerdo, lo manifiesta y dice, acato lo que tú manifiestas, cumplo y debo cumplir lo que tú decides, pero no estoy de acuerdo. Por consiguiente, por mi derecho, lo traslado a la siguiente instancia, que es el arbitraje. Por ese motivo es temporal. Pero si ambas partes están de acuerdo con la decisión del DAF, entonces ninguna de las partes lo va a llevar al DAF. Y eso está establecido, porque nadie ha puesto una discrepancia frente a la decisión del DAF. En ese momento, al no existir controversia a la decisión del DAF, se convierte en una decisión definitiva. Entonces, lo importante es la calidad, la integridad y la sostenibilidad. En este mundo, al menos en nuestro país, donde predomina la desconfianza, donde vemos a los contratistas como instituciones que quieren aprovecharse y sacar el máximo provecho, no importándoles nada, es la imagen que tenemos. Y la otra, que el funcionario o es negligente o es corrupto, esa imagen que se tiene de ambas partes, de los que participamos en este tipo de proyectos, más se da en la ley de contrataciones, porque tenemos más de 2.500 obras paralizadas, información de la Contraloría, que equivalen aproximadamente a 23.000 millones de soles de presupuesto paralizado, de obras inconclusas. No necesariamente por corrupción, muchas de ellas porque el equilibrio entre los riesgos que se debía haber asignado adecuadamente termina asignándose mayores riesgos a la contraparte. En la ley de contrataciones se tenía ese hábito de asignarle mayores riesgos al contratista. El contratista ganaba una licitación y cuando los riesgos se convertían en problemas, pues él tenía que defender su probable utilidad o no caer en bancarrota o no perder, y empezaban las controversias. Y anteriormente no existían mecanismos de resolución de conflictos. Ahora, en la ley de contrataciones ya está integrado, sí, la Junta de Resolución de Disputas, pero antes no. Entonces, se iba a dónde, se iba al plano judicial y judicialmente se paralizaba la obra y no se podía intervenir hasta que eso se resuelva. Y pasaban años y años y años y veíamos obras a medio concluir esperando la sentencia, y en el proceso judicial podían pasar años y finalmente se deterioraban las obras. Y seguramente muchas de esas obras terminan siendo las que están acumulando esos 25.000 millones. En cambio, en los contratos estandarizados tenemos la ventaja de que el margen, digamos, de corrupción
no podría decir que se ha eliminado totalmente, no he sido testigo de nada corrupto, pero el margen de movimiento para corromperse es mínimo. ¿Por qué? Porque se establecen mecanismos dentro del contrato que hacen difícil ese movimiento o esa posibilidad. Fuera del contrato no lo podrían ni afirmar ni negar, pero dentro del contrato está más controlado eso. Y eso, ustedes cuando aprendan de este tipo de contratos van a ver que sí, tiene mecanismos que hacen control de eso. Y es más, los profesionales que participan en este tipo de contratos, obviamente, ya tienen necesariamente, dependiendo de la posición que ocupen, son personas que tienen experiencia, han recorrido un camino como especialistas, son especialistas en riesgos, en instalaciones sanitarias, en instalaciones especiales, en calidad o en gerenciamiento, en administración de contrato. Entonces ya participan en estos tipos de contratos y su participación es eminentemente técnica. Y frente a las cláusulas del contrato, hay una posibilidad de trabajar y de enfocarse en qué, en la resolución de los problemas. O sea, cuando surge un problema, el enfoque es de qué forma lo resolvemos contractualmente antes de meternos a la controversia en el DAF. Entonces, hay una interacción con el contratista, ¿para qué? Para resolver esos problemas. FIDIC es una asociación que está presente en todo el mundo, y esto lo he sacado de la página web de FIDIC. Tenemos FIDIC asociaciones miembros en África, Norteamérica, Asia, Europa y Latinoamérica. Y tenemos consultores privados que también forman parte de FIDIC, y he sacado acá algunos, son cientos a nivel mundial, y he sacado algunos de los que están viendo ustedes aquí, y he encontrado uno que está y es miembro socio de la asociación de FIDIC, que es peruana, y acá en Lima, es la Asociación Peruana de Consultoría. Son miembros de FIDIC. Entonces, y ahora dicen ustedes, pero ¿y cuál es el panorama laboral frente al FIDIC? Lo que pasa es que, ¿por qué es tan usado en el mundo FIDIC? Porque los organismos multilaterales de préstamo y ayuda, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, JICA de Japón, la Cooperación Española, y acá he puesto otros, el Banco Europeo, el Banco Asiático, Islámico o el Africano, ellos, una de las condicionantes para otorgar préstamos es la utilización del contrato FIDIC. ¿Por qué razón? Y muchos preguntarán, pero ¿y por qué FIDIC y por qué no NEC? Bueno, primero porque FIDIC, ya ustedes lo han escuchado antes, está presente en el mundo desde 1957. Y parte del desarrollo del contenido del FIDIC ha participado el Banco Mundial. Se ha promovido como participante de la asociación de FIDIC el Banco Mundial. Entonces es un requisito. Si te voy a otorgar país, si te voy a otorgar un préstamo, este es el contrato que vamos a utilizar. Entonces, es más, existe el libro rojo, que hay ya versiones en el FIDIC. Hay una versión de 1999 y hay otra versión de 2017. Pero el banco, los entes de préstamo multilateral utilizan la versión del rojo de 1999, pero no utilizan, digamos, la versión FIDIC, la normal, la que puede acceder cualquiera. Ellos usan ese libro rojo, pero lo han adecuado con algunas cláusulas que son afines a los principios y fundamentos de esas organizaciones. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, las normas medioambientales o laborales, han integrado algunas cosas para no estar modificando cada vez. Entonces ellos tienen un libro rojo modificado exclusivamente de uso para ellos, que se llaman los libros rosa o el rojo modificado. Y como ven, son distintas organizaciones que utilizan a nivel mundial. ¿Y eso qué hace? ¿Cuál es la ventaja de estos contratos estandarizados?
y esto lo sé de primera mano porque yo tengo colegas. Por ejemplo, el BID hace a veces convocatorias para consultores. Y uno puede participar en cualquier parte del mundo, dependiendo del idioma que sepas, ¿no? Tú participas y si te otorgan la buena pro o te aceptan para participar en algún proyecto, pues si tú conoces el contrato estandarizado, tú puedes trabajar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque el contrato FIDIC, las cláusulas generales, son iguales en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando te vas a Ecuador, que en el caso de un colega que ganó un concurso, estuvo 6 años en un proyecto en Ecuador, conocía los contratos FIDIC y se fue allá y trabajó 6 años allá. Volvió allá después de 6 años culminado el proyecto. Entonces, ese es un conocimiento bastante útil a ese nivel, el conocimiento de estos contratos estandarizados. Igual, el NEC, por ejemplo, el contrato NEC, acá había la PMO de Reino Unido, que han estado haciendo el acompañamiento a RSC, pero cuando ya ha ido bajando el nivel, ya las obras se estaban entregando, ya no era necesario tal volumen de asesoramiento de la PMO, un buen conjunto de estos profesionales conocedores del NEC se fueron ¿a dónde? Se fueron a Arabia Saudita y están ellos como PMO en la construcción de esta ciudad subterránea que se está creando en Arabia Saudita, en Medio Oriente. Entonces, dense cuenta que el conocimiento de este tipo de contratos te permite esa movilidad. Entonces, es un conocimiento que te amplía el horizonte. Es lo mismo que cuando uno sale de la universidad, se convierte en una necesidad básica conocer la ley de contrataciones, porque obviamente uno va a trabajar inicialmente Nobel, donde en un municipio, en una región, o en un contrato todavía pequeño de alguna empresa que está vinculada aquí a obras públicas. Y bueno, también hay profesionales que se vinculan, al menos en las ciudades grandes como Lima, con empresas privadas. Y empresas privadas pueden también utilizar este tipo de contratos estandarizados, sean FIDIC o sean DEC. No es que solamente lo utilizan las obras públicas. Ojo, estos contratos lo puede utilizar cualquier tipo de obra y cualquier tipo de institución. Entonces, se convierte en una herramienta necesaria. Mayormente todos estamos vinculados a la ley de contrataciones con el tiempo. Entonces, vamos ampliando nuestro horizonte con el conocimiento de los contratos estandarizados. Y en el Perú se está convirtiendo en una necesidad la aplicación de los contratos estandarizados. ¿Por qué razón? Porque ya lo dijo el ingeniero Carvajal. La diferencia del desarrollo de un contrato estandarizado con todas las desventajas aparentes que podría tener, con todas las dificultades que podría tener, primero, ha acortado los plazos de ejecución de los proyectos, de culminación de los proyectos. Y lo otro, ha incrementado la calidad de los proyectos, porque en estos proyectos hay una participación de un conjunto grande de especialidades. Estamos hablando de hospitales y los hospitales son complejos. Ahora, también, ¿por qué es necesario? Porque primero se están culminando proyectos muy importantes a nivel de la institución ANIN, pero el PRONIS, por ejemplo, tiene en cartera un proyecto muy importante que es el Sergio Bernales. Y también tiene en cartera hospitales complejos en la selva, en Apurímac, en Cusco, en Andahuaylas, en Sechura. Hay una serie de proyectos hospitaleros que ya están firmados y esos proyectos van a requerir profesionales que conozcan ¿qué? Los contratos estandarizados. Porque los contratos, normalmente cuando un proyecto tiene un presupuesto alto, la mejor garantía que tiene el Estado para poder garantizar ese desarrollo es el contrato estandarizado. ¿Por qué? Porque lo que hace es, ¿por qué estandarizado? Ya les había explicado en la primera diapositiva. ¿Por qué esa estandarización? Hemos hablado de los idiomas en la primera diapositiva. Imagínense ustedes que una empresa
dependiendo, vamos a suponer, Sergio Bernales, 1.000 millones de soles en presupuesto para hacer el hospital. Entonces, empresas que tengan la espalda financiera y la experiencia para hacer un hospital de 1.000 millones, ¿cuántos hospitales de 1.000 millones se han hecho en el Perú? Vamos a suponer 3, 2, 4, ya, pero ¿cuántas empresas tienen experiencia para eso, para participar en una licitación? Entonces sería muy restrictivo y lo que quieren es alguien que garantice experiencia y tenga espalda financiera. Entonces, obviamente va a ser una licitación mundial. Entonces puede estar interesada una empresa de Japón, pero que como es de 1.000 millones y no solamente va a hacer o hace este proyecto, sino seguramente tiene un montón de obras en todo lado, entonces tiene que medir su fuerza financiera. Entonces normalmente se consorcian. Se consorcia porque puede decir, mira, yo soy especialista en equipamiento de hospitales, ya yo soy especialista en ejecución de infraestructura. Consorciémonos. ¿Por qué? Porque hay una licitación en un tercer país, yo soy japonés y yo soy norteamericano. Nos consorciamos. ¿Dónde va a ser la obra? En Perú. Entonces, este tiene su propia norma, él tiene su propia norma y el Perú tiene otra norma. Entonces, eso sería que disculpen el término, un cambalache, ¿no? ¿Qué tendría que saber cada uno la norma de qué otro lado? Pero la herramienta que lo convierte en estándar, que es el contrato estandarizado. Él conoce el contrato FIDIC, él conoce el contrato FIDIC y el contrato va a ser firmado en contrato FIDIC. Por consiguiente, se consorcian y licitan. Se dan cuenta de la importancia que tiene los contratos estandarizados, permiten la participación de cualquier postor, de cualquier parte del mundo, para una obra en cualquier parte del mundo. La ley de contrataciones no es posible. Entre los contratos FIDIC son muchos. La asociación FIDIC es una página web, ustedes pueden visitarla, fidic.org. Es un universo de documentos que produce FIDIC, no solamente los contratos. Se llama Rainbow Suite los contratos arcoíris por los colores, pero los que usamos más en el Perú son el rojo, el amarillo y el plata. Ejemplo, el Hospital Lorena del Cusco es un contrato FIDIC plata. El Sergio Bernales está en evaluación, que probablemente sea un contrato FIDIC amarillo. Ahora, ¿por qué los colores? Es que eso hace una diferencia. Vamos a ver, haciendo símil, es que en la ley de contrataciones hay llave en mano, precios unitarios, suma alzada, esas diferenciaciones que hay, concurso-oferta, esas diferenciaciones que hay en la ley de contrataciones, como nomenclatura, también existen esas diferenciaciones. ¿Por qué? Porque esas diferenciaciones son asignaciones de riesgo. Cuando, por ejemplo, uno licita en la ley de contrataciones, teniendo el expediente y le otorgas el expediente al contratista, ¿quién está asumiendo el riesgo del contenido de ese expediente? El que es dueño del expediente. La entidad que es dueña del expediente le dice, mira, acá tengo mi expediente, yo hice este expediente, toma y te lo entrego para que lo ejecutes. El contratista se le asigna el riesgo de la construcción, pero él no tiene riesgo en la calidad del expediente. Quien tiene riesgo en la calidad del expediente es el contratante. Entonces, esas diferencias que hay, también las hay en el contrato FIDIC y también en el contrato NEC. Pero obviamente el contenido, el desarrollo de las cláusulas que tienen internas está estructurado de tal manera que prevé contingencias. Llamaríamos, primero, antes y como paréntesis, cuando uno participa en un contrato NEC o participa en un contrato FIDIC, hay que adecuarse al lenguaje de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el contrato NEC se dice eventos compensables, en el contrato FIDIC se dice variaciones. Entonces hay que imbuirse en el lenguaje y hablar el lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas el lenguaje de la ley de contrataciones en los contratos NEC, pues recuerda que vas a participar con extranjeros. Vamos a ver, en RCC, los de la PMO eran británicos,
Y cuando tú le dices al británico, mira, ¿sabes que me ha pedido el contratista una ampliación de plazo? Y él te dice, ¿qué es eso? O mira, hay que hacer un deductivo. ¿Qué es deductivo? Tendrías que estar explicándole a cada vez a cada profesional qué es lo que es. No. Si tú participas en el contrato, tienes que utilizar el lenguaje, porque justamente eso es lo estandarizado. El lenguaje estandarizado en FIDIC tiene su lenguaje, que todos lo entienden. Cuando vas al NEC, igual, tienes que usar el lenguaje que está dentro del contrato para que todos te entiendan, las otras contrapartes te entiendan. Entonces, tu conocimiento de ley de contrataciones está allí, es útil y es una base fundamental, pero cuando te trasladas a este lado, tienes que tener el lenguaje de ese contrato. Cuando vas al NEC, igual de ese contrato. ¿Por qué? Porque estás entrando a otro estándar. Y es como, diríamos, una analogía, si vas a Francia pues, y quieres comunicarte, obviamente, con los franceses, tienes que hablar francés, ¿no? No puedes hablar español. Igual si vas a Reino Unido o a cualquier sitio, ¿no? Entonces, más o menos la analogía más o menos es la misma. Ahora, ¿quiénes participan en un contrato FIDIC? Para que vean en qué lados podemos participar nosotros como profesionales. Bueno, el empleador es el cliente. ¿El cliente quién es? Es el dueño del proyecto. Ese dueño del proyecto necesita profesionales que conozcan el contrato FIDIC. ¿Por qué razón el cliente necesita? Independientemente que sea dueño de un expediente o decida contratar una empresa que se encargue de hacer el expediente y ejecutar la obra, dentro hay un momento donde la institución tiene que decidir qué tipo de contrato utilizar. Primero, ¿utilizamos contrato estandarizado o contrataciones del Estado? No, el proyecto es muy grande, son 1.000 millones, necesitamos que haya licitación y participación de empresas extranjeras. Allá, descartado la ley de contrataciones, va a tener que ser un contrato estandarizado. Ahora, ¿cuál de los contratos utilizamos? ¿NEC o FIDIC? Bueno, y dense cuenta, en ese momento, ¿qué se necesita dentro de la institución? Gente especialista que entienda las diferencias de los contratos estandarizados, abogados, ingenieros. ¿Por qué? Porque independiente, van a decir ya, vamos a usar NEC o FIDIC, ya usamos FIDIC, perfecto, ya se definió FIDIC. Ahora hay que definir qué tipo de color de contrato vamos a utilizar. Y para que vean la importancia que va en la participación, todavía ni ha empezado el proyecto, ni se sabe qué proyecto se va a hacer todavía. Estamos hablando dentro de la institución. En ese momento, la organización, la planificación, todo lo que se tiene que hacer para escoger el tipo de contrato, no es como tomar cartas o ver en la pared los colores y qué color me gusta, sino primero hay que analizar qué tipo de proyecto queremos hacer y cuál de estos proyectos se adecúan más al tipo de proyecto que queremos hacer. Y es más, nuestra organización como institución, ¿cómo puede responder ante los requerimientos de cada uno de estos proyectos? ¿Y por qué razón se los digo? Porque, por ejemplo, el contrato FIDIC Plata del PRONIS para el Hospital Lorena es un contrato que es de este tipo. Es un contrato que le asigna todo el riesgo al contratista, por consiguiente el monto se eleva. Allí no existe supervisión, porque la supervisión es el mismo contratista. Haciendo una analogía, el contrato plata es, analógicamente, como ir a la tienda de Mercedes-Benz y comprarte un Mercedes-Benz. Tú le das la plata a él y él te entrega un carro que tú entiendes que es un carro que tiene alta calidad. Por consiguiente, lo utilizas y lo empiezas a manejar. Si tiene algún desperfecto, algún error, alguna falla que proviene de la fábrica, no de la operación, sino de la fábrica, simplemente vas, se lo devuelves y él te tiene que entregar un producto adecuado. Tú no has estado en la supervisión ni en la verificación de cómo han fabricado el Mercedes-Benz. No has estado allí verificando si han usado buen fierro, si han atornillado bien, si han enchufado bien los cables. No.
Eso se encarga la Mercedes-Benz. Él hace eso y garantiza con todos sus procedimientos el entregarte un producto de alta calidad. Tú lo compras, tomas la llave y te vas. Ese es el contrato FIDIC Plata. Entonces, entre las características, esta es la analogía de lo que significa, pero el proceso de interacción, porque todos estos contratos tienen una interacción con las instituciones. ¿Por qué? Porque hay que pagar valorizaciones. El FIDIC Plata, por ejemplo, llegado el momento que se tenga que recibir el hospital, va a haber una interacción para ver controles de calidad, evaluaciones. Hay que ver que efectivamente todo lo que me estás entregando está en los requerimientos que yo te hice. Y obviamente hay que hacer la verificación total. Y ante cualquier error o falla hay un periodo digamos, de defectos que puede levantar. Pero obviamente si hay alguna falla, pues simplemente él es responsable de todo eso. Entonces, él no le va a convenir que haya errores y que tú ordenes demoler porque está mal hecho y va a ser o sea, es un desbalance financiero para él. Entonces, él está preocupado también de entregarte. Por ese motivo que el riesgo lo asumió él. Entonces, dentro de las instituciones, dense cuenta que se necesita profesionales. Y ahora, el contratista, nuevamente, el contratista, una vez que le otorgan el contrato, requiere, ¿qué cosa? Requiere especialistas también que conozcan el tipo de contrato estandarizado que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, el ingeniero Roberto ha participado en los contratos NEC. ¿Por qué? Porque él conoce los contratos NEC. Él es un profesional conocedor, sabe cómo responder, sabe cómo se utilizan las herramientas contractuales del contrato, cuida los procedimientos, plazos. Entonces, el contratista, ¿qué necesita para trabajar? También personal conocedor de los contratos NEC. Obviamente, el contratista no quiere que todos los profesionales que participan sean conocedores del NEC. Claro que va a tener, hay una parte que garantiza eso, los que van a tener la interacción con el contrato, no los que se encargan del acero, del concreto, son especialistas también de todo tipo, pero sí requiere un staff de profesionales conocedores, abogados, especialistas, administradores de contratos, necesita ese staff, o sea, hay un universo de posibilidades allí. Ahora, seguramente muchos de nosotros, de ustedes, estamos en el camino del desarrollo profesional. Uno empieza como asistente de ingeniero residente, pasa a residente, pasa a supervisor, a coordinador, a jefe de área, etcétera, etcétera. Va escalando en el camino profesional. Y otro es que las instituciones, unas que internamente se escoge, se hace todo, se licita, y ahora la institución necesita que alguien que lo represente se haga cargo del control de ese proyecto, dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de libro o de contrato. También se necesita profesionales conocedores. Vamos, llámese un ingeniero, en este caso sería como una especie de gerente de proyecto. Un gerente de proyecto que va a liderar un proyecto, que va a verificar, supervisar, monitorear a un contratista, obviamente no podría ser gerente de proyecto si no conoce el contrato. Entonces, también es otro universo de posibilidades el tener esta capacitación en los contratos estandarizados. Perdón. Y obviamente también los subcontratistas, porque los contratistas van a contratar subcontratistas, ¿no? ¿Y estos quién? Son los terceros que contrata el contratista, también dependiendo del tipo de contrato. Y obviamente el financiador, estamos hablando acá de los organismos de financiamiento multilateral, como son el Banco Mundial, el BID, todo, ¿no? Allí también, ¿quiénes? Ya les había hablado yo, ¿no? De este colega que se fue a Ecuador, necesita, dense cuenta que a veces el desconocimiento de cierta herramienta no nos permite ver lo que hay detrás de esa herramienta, ¿no? Ahora que ustedes van a ir conociendo con este diplomado de hospitales, también estamos nosotros con el ingeniero Carvajal, vamos a darles algunas clases de lo que son los contratos FIDIC y NEC, y van a ver que detrás de este conocimiento hay un universo de posibilidades laborales amplio.
y es gratificante. Yo personalmente lo digo, es gratificante porque uno no está tan parametrizado, o sea, uno puede resolver problemas técnicamente, opinar técnicamente, dar opciones de solución técnicamente. Y también este es digamos, otra beta donde se puede participar. Recuerdo que en el primer proyecto que estuve yo, el DAF participó un profesional chileno, un español y un peruano, porque al inicio no habían muchos profesionales especialistas en el Perú. Entonces venían casi masivamente, los invitaban en las cámaras de comercio, en las asociaciones de adjudicadores de otros países, y venían. Y el estándar de sueldos que tenían era altísimo, cobran por horas y en dólares. Y me parecía hasta grosero, o sea, uno que no está acostumbrado, digo, macho, ¿cuánto gana? Yo quiero estar allí. Bueno, esa es otra beta. Obviamente, ya no tiene el nivel digamos, de participación de tantos extranjeros como antes. ¿Por qué? Porque ya en el Perú ya existen asociaciones o juntas de adjudicadores donde se invitan. Y allí también es otra beta donde ustedes pueden participar con el conocimiento de esto, de lo que vayan. Ahora, recuerden, una cosa es conocer el contrato FIDIC, pero adicionalmente también hay que conocer lo que son ejecución de la misma obra. O sea, no puede ser totalmente ignorante del asunto. Normalmente yo he visto que son abogados, por ejemplo, o son ingenieros, pero abogados, que son abogados con maestrías, doctorados, conocedores de los contratos estandarizados, especializados en NEC o en FIDIC, pero también están estrechamente vinculados en su carrera profesional a la ejecución de obras. ¿Por qué? Porque es donde se van a desenvolver. Ellos hacen acompañamiento. Esa es otra beta donde ustedes pueden tener la oportunidad de también participar. El conocimiento que se tiene de esto nos amplía un horizonte bastante amplio. Ahora, estamos hablando tanto del FIDIC, tanto del FIDIC. Estas son las partes de un contrato FIDIC. En general, son las partes, el preámbulo, generalidades, condiciones del contrato. Y esta es la parte importante del contrato, las condiciones generales. Esas condiciones generales son 20 cláusulas y cada una de las cláusulas tiene sus propias subcláusulas que son para todo el mundo iguales, dependiendo del tipo de contrato, del tipo de color. La vestimenta para cada tipo de proyecto, bueno, lo lógico sería, pero ¿cómo funciona una condición que es igualita para todo el mundo si voy a hacer un hospital y lo que quiero hacer es una carretera? ¿En qué se diferencia? La lógica pregunta. No, es que el contrato FIDIC está diseñado de una manera que hay un contrato general que es como la estructura de un edificio o como el esqueleto de una persona, pero ¿qué es la condición particular? Es la ropa particular, personal. ¿De qué? Del proyecto. Las condiciones particulares es donde tú determinas si es carretera, hospital, colegio, lo que determines. Y no solamente desde infraestructura, estos contratos funcionan para cualquier tipo de proyectos. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene un contrato FIDIC financiado por el BID. ¿Para qué? Para la modernización del sistema de administración. El FIDIC funciona para cuál. Entonces, realmente tú eres economista, eres abogado. El FIDIC se utiliza para cualquier tipo de proyecto, no solamente ejecución de obras de ingeniería civil, proyecto. El proyecto puede ser de todo tipo, agrario, qué sé yo. Es un universo demasiado amplio, ¿no? Vamos a perder el tiempo en estar enumerándolos. Creo que la palabra lo dice. Ahora, forma parte del contrato, formulario de oferta, formulario de aceptación, es parte ya cuando ya pasó la licitación, digamos, ¿no? Condiciones del contrato, especificaciones, qué es lo que se tiene como especificaciones, los dibujos o los planos, el programa del trabajo o el cronograma del proyecto, lista de cantidades y una serie de anexos. O sea, normalmente son miles de hojas, ¿no? Y estas son las famosas 20 cláusulas. Alguna pequeña variación tiene, digamos, entre colores y también tiene alguna cierta modificación
entre los años, digamos del 1999 respecto a la de 2017. Pero una cosa queda claro y quiero que lo tengan claro. No es tan importante aprenderse la última versión. Obviamente, si pueden aprender la última versión y las otras, perfecto. Lo que pasa es que en el FIDIC la versión moderna no invalida la versión anterior. Tanto es así que existe versión 2017, pero hasta hace un año que estuve participando en un FIDIC Plata, la versión era de 1999. No lo invalida. No es que lo hace diferente, sino le hacen algún añadido de acuerdo. Cuando FIDIC hace una modificación al contrato FIDIC o hace algún añadido, no es que lo hace administrativamente porque es necesario, sino han pasado tantos años para una modificación o un incremento, porque a nivel mundial hacen evaluación de cómo se está comportando el mercado y a partir de eso hacen reuniones, representantes de todas partes del mundo para hacer estas modificaciones. O sea, es un trabajo mundial. Entonces, el FIDIC del 99 funciona perfectamente, concluye proyectos, termina proyectos sin dificultades. Lo que pasa es que el FIDIC no es que tú agarras del internet, descargas tu contrato FIDIC y lo utilizas, no es así. El FIDIC tienes que tener licencia para utilizarlo. Entonces, como están viendo acá, por ejemplo, en esas 20 cláusulas están viendo las generalidades, el empleador, el ingeniero, y ya está detallado cuáles son las responsabilidades, a qué se dedica, cómo se designa, obras planteadas por el contratista, plantas, materiales y mano de obra, el desarrollo, conmutación de la obra, pruebas, qué pruebas se hacen, defectos, cómo se tratan los defectos, cómo se mide, cómo se valoriza, cómo se paga, retrasos y costos adicionales, qué pasa cuando se atrasa, qué pasa cuando hay incremento de costo, suspensión y terminación por parte del contratista. Cuando tengo que suspender o resolver el contrato, ¿cuál es el procedimiento? Igual el mismo derecho para el empleador, para el contratista o para el contratante. Los riesgos y responsabilidades frente a riesgos, seguros que tienen, eventos de fuerza mayor, reclamaciones, disputas y arbitraje, costos y pagos. O sea, dense cuenta. Y en esto está todo lo que necesita el proyecto. Ahora vamos a entrar a las características para... Uy, a ver, vamos a hacerlo rápido para... El rojo es cuando es un color, es un libro, es un contrato, cuando tú le otorgas el diseño o el expediente técnico al contratista. Entonces, como dije, quien asume la responsabilidad es el cliente, el propietario, el contratante. El otro se encarga de hacer la ejecución de obra respecto al expediente que tú le has otorgado. Los trabajos son medidos finalmente durante el trabajo. El cliente nomina a un ingeniero para que actúe en su nombre. El ingeniero tiene potestad y poder para introducir variaciones en el proyecto. En el contrato rojo, el ingeniero es el primer filtro para resolver problemas. Cuando lo que dice el ingeniero no está de acuerdo, el contratista lo pasa al DAP. Y si no está de acuerdo con el DAP, lo pasa al arbitraje. El libro rojo este es el libro que utilizan los bancos multilaterales, el modificado, que también se llama el libro rosa. El libro amarillo es cuando tú licitas, ¿para qué? Para que el contratista se encargue de hacer, ¿qué? El expediente y la ejecución de obra. Pero para eso tú le das unos requerimientos, le dices, esto es lo que yo requiero, y le das un requerimiento. Acá he puesto para que vean cómo es la variación les decía algunas diferencias entre los colores. Por ejemplo, en el rojo les decía que se otorga el expediente al contratista y él se encarga solamente de ejecutar. En el amarillo, el contratista es el que se encarga de hacer el expediente o el diseño y de ejecutarlo. Por consiguiente, si es que en el rojo él no va a hacer el expediente, no habría razón de que haya la cláusula de diseño. Por eso, en la cláusula 5 de rojo está la cláusula de subcontratos. En cambio, en el amarillo está
la cláusula de diseño. Igual, en la cláusula 12 hay esta diferencia, ¿no? Mediciones y evaluaciones, y el otro es las pruebas. ¿Por qué? Porque él se encarga de hacer el diseño y las pruebas, ¿no? Entonces hay pequeñas variaciones, pero con conocer el libro rojo, fácilmente se van a adaptar a otro. Ahora, el libro plata. El libro de plata es un contrato que poco se utiliza, al menos en nuestra sociedad, porque el costo es alto. O sea, lo que va a significar por el riesgo que asume el contratista. Y la transferencia de riesgos es gran parte del riesgo, el diseño, la construcción y costos es transferido al contratista. Es como comprar un Mercedes-Benz, como les digo, analógicamente. La responsabilidad integral del contratista, el contratista es responsable de todo el diseño, suministro y construcción del proyecto. Hay un pago fijo, hay menos cambios y variaciones, existen también, pero el procedimiento no es tan, digamos, tan flexible como en el resto. Gestión de tiempo y cambio, y tiene una ejecución rápida. ¿Rápida por qué? Porque al contratista le conviene. Y el libro verde es un contrato que se utiliza para proyectos de pequeña envergadura. Contratos de 8 millones que están fuera, digamos, y normalmente los utiliza el Ministerio de Vivienda para proyectos de saneamiento. Acá tenemos una diferencia de cómo se diferencia el rojo, el amarillo, el plata y el verde. En el Perú utilizamos el rojo, el amarillo y el plata. Y algunas multilaterales el verde para los subcontratistas, ¿no? Bueno, colegas, ya hemos llegado al final. No sé si tienen alguna consulta. Ingeniero, muchas gracias por la ponencia. Debido a la hora, vamos a omitir la parte de las preguntas. Aprovechamos antes de cerrar para invitar a todos los participantes a revisar la información de la especialización de residencia y supervisión de obras hospitalarias. Estamos iniciando el 17 de este mes. Esta va a ser un diploma de especialización que va a contar con 4 ponentes. 2 de ellos han sido los ingenieros que han estado a cargo de esta masterclass, el ingeniero Roberto Carvajal y el ingeniero Darío Urrutia, quienes se encargan de esta parte de los contratos NEC y FIDIC en hospitales. Entonces los invitamos a revisar esta información en nuestra página web sebaacademy.edu.pe. Allí también van a encontrar nuestros canales de atención por si necesitan el apoyo de algún asesor. Comentarles también que esta masterclass va a estar subida en nuestro canal de YouTube por si la quieren volver a revisar. Ingeniero, nuevamente muchas gracias por esta ponencia, gracias también al ingeniero Roberto y gracias a los participantes por su atención. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.